decía, el discipulado es un compromiso delante de Dios. Todos entramos a la vida cristiana y creemos en el Señor, tenemos fe, creemos en su palabra, creemos en sus propósitos, creemos en su perdón, creemos en la gracia de Dios, creemos en la misericordia suya, creemos en el llamado suyo, creemos que fuimos escogidos y entonces de alguna manera estamos creyendo. Y no es malo, quiero decirle que es bueno que cada uno crea. ¿Se me aplico? Porque el creer nos lleva a nosotros tener la oportunidad de la esperanza de vida que el Señor Jesús da. Pero cuando el Señor Jesús, viene a la tierra, Él viene y hace discípulos. Aunque hay gente que le sigue, Él tiene a 12 de ellos que están cercanos, 12 de ellos que son sus discípulos. Ellos escuchan de primera mano la enseñanza del Señor Jesús. Ellos conocen al Señor Jesús y están con Él aproximadamente 3 años y medio. Y ser discípulo del Señor Jesús, como en antaño, no es algo fácil, es un compromiso delante de su presencia. Y vamos a ver algunos pasajes que hablan de esto. Pero tú y yo tenemos que entender que cuando hablamos de discípulo es un aprendiz. Discípulo es aquel que es enseñado, es aprendiz, es un alumno. Se refiere a la persona que está en el proceso de aprender o de aprendizaje, que recibe enseñanza o que se adiestra en una determinada disciplina. Y el modelo que el Señor Jesús dejó es el discipulado. El Señor Jesús, cuando Él nos da una gran comisión, cuando Él parte para estar con el Padre, Él da una gran comisión a sus discípulos y a nosotros. Y la gran comisión la encontramos en el libro de Mateo capítulo 28 versos 18 al 20. Yo sé que usted ha leído la Biblia y ha escuchado este pasaje, lo ha leído, pero se lo voy a leer. Mateo 28. ¿Sí estamos? Muy bien. Dice su palabra: Jesús se acercó a los discípulos. Jesús se acercó y les habló diciendo, o sea, a los discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A veces tomamos la última porción y decimos: el Señor Jesús dijo que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Si no hemos tomado esa parte muchas veces, solamente nos quedamos con eso, pero pasamos por alto lo demás que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús le dice a sus discípulos y nos habla a nosotros: toda potestad, dominio, gobierno, autoridad me fue dada, dice el Señor Jesús, en los cielos y en la tierra. Por tanto, ustedes vayan y hagan, ¿qué dijo? Hagan discípulos. Un discípulo dijimos que es un aprendiz, uno que es enseñable, uno que es fiel y que es idóneo. Vamos a ver un pasaje en el libro de Timoteo, cuando Pablo le escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, a Timoteo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Claro está que el Señor Jesús dejó un modelo. Ese es el modelo del Señor Jesús. No está mal, no está equivocado que usted sea uno que cree y uno que tal vez dice: yo solamente voy a ser un creyente, voy a estar ocupando un lugar, ocupando una silla, sentarme a la mesa, que me sirvan y esperar que todos me ayuden. Es un creyente. Un creyente es alguien que tiene la oportunidad de salvación, de vida, uno que puede ser usado para milagros también. Pero el discípulo es uno que va un poco más allá. El discípulo se entrega al Señor. El discípulo hace lo que los demás no hacen. El discípulo cambia su manera de pensar. El discípulo sabe a quién le pertenece.
Si nosotros somos discípulos del Señor Jesús, somos suyos, le pertenecemos a Él, le conocemos en el proceso de nuestro caminar diario, le honramos a Él todos los días, vivimos para Él, nuestra vida está comprometida con Él. ¿Sí estamos? Pero claro que el Señor Jesús también dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En el libro de Marcos capítulo 16 verso 15 al 18, para que usted no diga, bueno, y entonces ¿qué si no soy discípulo? También hay responsabilidad para usted. Amén. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, a los que habían dado testimonio de los que habían dicho que había resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Esto para quién es? ¿Para los discípulos o para los discípulos y para los que creen? Es para discípulos y para los que creen. ¿Sí me explico? Entonces todos nosotros, si realmente creemos en el poder de Dios, en el señorío del Señor, en lo que Él realmente es, como lo vimos la semana pasada, entonces al creer tenemos una responsabilidad de que podamos hacer estas cosas y podamos ser útiles para que las cosas cambien en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestra nación. Pero se requiere de los que creen, de los que son discípulos, y se requiere de los que están comprometidos con Dios. No sé si estamos hasta aquí bien. ¿Estamos? Así que el Señor Jesús, cuando Él vino, Él llamó a 12 de ellos, y fueron los discípulos, o conocidos como los apóstoles. También llamó después a 70 de ellos, que los envió de igual manera a predicar a las aldeas. Les dio también poder y autoridad. ¿Sabe que el discípulo no va solo? Por eso el Señor Jesús, en el pasaje que leíamos, dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que no es solamente creer que Él está conmigo todos los días, sino que Él está conmigo y me va a usar y me quiere usar para que yo levante a otros para que sean discípulos del Señor Jesús. No todo el mundo quiere, pero usted por eso está aquí, porque yo creo que quiere. ¿Sí o no? Muy bien. Le platico solamente un poco de lo que pasó conmigo hace años. Allá por junio de este año yo le compartí y le platiqué acerca de mi testimonio y cómo conocí y entregué mi vida al Señor Jesús. Si no estuvo ese día, pues busque la prédica. Muy bien. No, ahí está. Ahí está. En junio de este año usted puede ver, hay una prédica, y la prédica se llamó Hace ya mucho tiempo. Así se llamó la prédica, y hablo de mi testimonio y cómo yo conocí al Señor Jesús. Pero no le platiqué la otra parte. Es como si de junio acá le estuviera hablando acerca de lo que ha sucedido con mi vida y lo que creo y mi confianza en el Señor Jesús. Pero recién yo salgo, o sea, entrego mi vida al Señor Jesús. Estuve, ¿se acuerda?, encarcelado 3 días. Salgo de la cárcel, y cuando salgo de la cárcel, el pastor Fernando, que en ese tiempo era uno de los líderes de la iglesia, que en ese tiempo era Grupo Juvenil Cristiano Emanuel, porque todos éramos jóvenes. Seguimos siendo jóvenes, pero el cascarón se ha puesto un poco arrugado. Por dentro hay una juventud extraordinaria de querer hacer cosas grandes. Y un día le platico, ahorita les sigo platicando de eso. Un día andaba en Tampico caminando, y había un humo
un humo, y a mí me gustan los humos, es así, son como vaina, ¿no? Y yo me acordé cuando yo me subía a los humos allá en el rancho. Yo me subía hasta la parte más alta y cortaba los mejores humos, ¿verdad? Lo mejor era para el chiquillo, ese chiquillo todo delgadito ahí que usaba tirantes, o sea, yo. Y entonces me acordé, dije, bueno, me voy a subir. Y que me subí así poquito, poquito. ¿Sabe por qué no me subí más? Porque este cuerpo ya como que ya no tenía la misma agilidad de hace como 50 años, ¿no? Y a la hora de bajarme ya se me andaba atorando el pie, así la pata le iba a decir, se me andaba atorando el pie, ya bajé con todo, dice, híjole, dije yo. Pero me traje unos humos de los que estaban ahí, los corté. Pero uno en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, uno tiene pensamiento de joven, tiene pensamiento de alguien que puede hacer todavía cosas extraordinarias por causa de la presencia de Dios. Si usted deja de creerse lo que es y dice ya no sirvo, soy uno de la tercera edad, uno de la cuarta, quinta o sexta edad, digo yo, si hay tercera debe haber más, y entonces uno debe de mantenerse la expectativa de lo que Dios puede hacer con nosotros a pesar de todo. Y entonces cuando yo salgo de la cárcel, el pastor Fernando, que era de liderazgo en ese tiempo, me dice, ¿te gustaría ser mi discípulo? Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es discípulo? Bueno, ¿te gustaría que yo te enseñara acerca de la palabra, te diera unas lecciones y te pudiera estar enseñando? Yo le dije, sí, está bien. A mí me pareció bien, ¿no? Que alguien me tomara en cuenta para enseñarme. Y entonces él me dice, bueno, nos vemos el próximo sábado. No, el próximo domingo, me dijo. Yo salí un lunes y él me dice, el próximo domingo nos vemos a las 7 de la mañana allá en el TEC de Madero, porque en esa temporada nos prestaban un salón del TEC y allí nos reuníamos. Y entonces me dice, a las 7 de la mañana allí te veo. Si llegas tarde, me dice, ya no me vas a encontrar, porque tienes 15 minutos, dijo, 10 o 15 minutos de tolerancia. Si llegas tarde, yo me voy. Y yo dije, bueno, sí, está bien. A las 7 de la mañana nos citaba a mí y otros muchachos. Y entonces yo llegaba antes de las 7, claro, antes de las 7, no a las 7, ni a las 7:10, ni 7:15, antes de las 7 ya estaba ahí. No tenía vehículo, no tenía bicicleta, no tenía nada, tenía deudas solamente, pero siempre he tenido fe en el Señor. Y entonces me iba en autobús y caminando es como una hora. Digo, porque yo a veces hago pruebas y una hora. De la iglesia central a mi casa es una hora. Pues si alguien me dice, pastor, fíjate, no tuve para el pasaje, no puedo ir, y yo le puedo decir claramente, se hace una hora de tu casa aquí, y si no tienes para el pasaje, caminas. Pero bueno, hay gente que no quiere hacerlo, pero si usted puede hacerlo, camine en el nombre del Señor Jesús. Y entonces él junto con otros jóvenes nos tomó para ser discípulos suyos, discípulos del Señor Jesús, claro, pero él nos iba a estar enseñando. Y éramos al final de cuentas éramos una célula como de 7, y él nos enseñaba. Pero a algunos se le empezó a hacer difícil. Primero a las 7 de la mañana, el domingo 7 de la mañana, primero llegar temprano. Para llegar a esa hora uno tiene que levantarse mínimo a las 5:30, 6 de la mañana más tardar. Y tenía que asearse, tenía que almorzar, desayunar, etcétera. La otra era que, por decir, llegaba y nos daba una enseñanza y nos encargaba una tarea. Decía, lee el libro de Romanos esta semana y me vas a traer, la tarea va a ser que me vas a traer un resumen de cada uno de los capítulos que vas leyendo. Y a la semana teníamos que llevar en el cuadernillo apuntado lo que uno había entendido. Mire, le digo, yo apenas acababa de entregar mi vida al Señor Jesús, pero tenía esas tareas. Algunas veces no le entendía mucho, pero lo que le entendía, ahí le ponía, eso fue lo que entendí. Claro que ya el pastor estando ahí ya me ampliaba un poquito más el panorama, ¿no? Pero algunos de los que estaban ahí se les empezó a hacer difícil. Algunos dijeron, tarea, no la hice. ¿Leíste Romanos? No leí. Punto malo, ¿no? Van 2, llegó tarde y después no hizo tarea. 3, otra tarea. Les encargo que durante la semana estén orando delante de Dios, estén orando delante de su presencia.
Digo, yo apenas iba entregando mi vida al Señor. Yo orar no sabía, o sea, no era alguien que sabía orar, o sea, no, ni sabía hablar, vaya. Muy apenas salían las palabras. Entonces, y yo le decía, pues, ¿cómo le hago? Pero decidí orar, porque me enseñaron y he aprendido que orar es hablar con Dios en el nombre del Señor Jesús, creyendo y confiando, sabiendo que voy a ser escuchado por Él, porque Él es mi Padre, Él me ama, yo lo amo y Él espera que yo me comunique con Él, tenga comunión con Él. Y entonces era la siguiente tarea. Pregunta: ¿oraste todos los días durante la semana? Y había algunos que decían, tuve mucho trabajo. No, que si oraste durante la semana todos los días. Oh, fíjese que estuve cansado. Es que tuve mucha tarea en la escuela. No, la respuesta es: ¿oraste sí o no? Pues la verdad no. Punto malo, ¿no? Y entonces así iban las evaluaciones, hasta que de repente quedamos dos de los que éramos discípulos del pastor Fernando en esa temporada. De esos dos, uno de ellos se puso celoso. Dijo, tú lo quieres. Decía, no, tú quieres más a José Manuel, decían, porque nunca lo regañan, nunca le dicen nada. Y entonces se empezó a poner celoso. Y después dijo, no, ya no vengo al discipulado, porque tú nomás te enfocas en él. Y bueno, nos quedamos un tiempo así, el pastor Fernando y yo, nada más como discipulador y discípulos. ¿A quién más le preguntaba el pastor? O sea, ¿a quién más le preguntaba? ¿Hiciste la tarea? ¿Oraste? ¿Leíste? ¿Compartiste a alguien del evangelio? ¿Fuiste a predicar a algún lugar el evangelio? ¿Y a quién más le preguntaba al pastor cuando estábamos solos? ¿A quién? Pues a nadie, o sea, a mí. Pero yo un día decidí tomar esa responsabilidad, porque yo creo en los planes de Dios y creo que es un modelo de vida el que cada uno llegue un día en la vida en que decida ser discípulo del Señor. No solamente uno que cree. Qué bonito es creer y qué bonito es demandar. Ayúdame, dame y otras cosas más, ¿no? Qué bonito es demandar, pero uno tiene que pasar un día de ser un demandante a ser un ofertante. Y el discípulo tiene que convertirse en un ofertante y levantar la mano: aquí estoy, Señor. Si vas a contar con alguien, aquí estoy. No sé cuándo me vayas a usar, no sé en qué momento me vayas a usar, no sé cuándo me vayas a poner a predicar, pero aquí estoy, me voy a preparar porque soy tuyo, soy discípulo tuyo para la gloria tuya. Amén. Y en el libro de Lucas capítulo 9, el Señor Jesús toma a los 12 y en el capítulo 10 habla de los 12. Y le voy a leer, porque esto se aplica también a nosotros. Lucas capítulo 9, le decía. Mi esposa le podría platicar todavía mucho más de lo que se trata una vida con compromiso cuando se es discípulo, porque a ella le tocó caminar por calles que no había concreto, era pura tierra, era una tierra pegajosa y llovía, y ella tenía que ir a la reunión de discipulado. Ella iba sin ningún problema, junto con otras jovencitas en ese tiempo, que algunas de ellas son pastoras el día de hoy. Pero la perseverancia es importante, el compromiso delante de Dios, pero también saber que el Señor nos ha dado la oportunidad de ser discípulos suyos y de tener autoridad y poder. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y le dijo, no toméis nada para el camino, ni asadón, ni alforja. ¿Sí dice asadón? No. Ni bordón, perdón. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esa era la tarea de ellos.
ellos habían recibido el poder, la autoridad, una autoridad y un poder delegado o delegada, y ellos fueron a predicar el reino de los cielos. Ellos fueron para que los enfermos fueran sanados. Ellos fueron útiles en grande manera. Pero también dice en su palabra que mandó, en el capítulo 10 dice que mandó a 70 de ellos. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto rogad al Señor de las mies que envíe obreros a las mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis por el camino. En cualquiera casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad de donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, diciéndoles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esta sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yo digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ok, mandó a 12 de ellos y mandó a 70. Les dio poder y autoridad, les dio instrucciones. Estos eran discípulos suyos. De los 70 podemos pensar que por ahí tal vez estaban algunos que posteriormente se volvieron diáconos, se volvieron discípulos del Señor. Pero podemos pensar que tal vez estaba Felipe el evangelista, tal vez estaba aquel hombre que le ayudó a Pablo llamado Bernabé, y otros más, porque no menciona, de los 70 no menciona los nombres. De los 12 sí menciona, pero los dos grupos les da poder y autoridad y los manda. El discípulo tiene que saber que el discípulo tiene que pagar un precio. ¿Sí me explico? ¿Es fácil ser discípulo del Señor Jesús? La demanda es alta. Muchos quisieron ser discípulos del Señor Jesús. Vino una vez un joven que era rico, quería ser discípulo del Señor Jesús. Tenía mucha riqueza y la riqueza al parecer le estorbó. Y el Señor Jesús dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y la demanda para él le pareció muy alta. Y entonces se fue triste, cabizbajo, porque tenía muchos bienes y se le hizo muy difícil vender los bienes y puede regresar al Señor Jesús para decir discípulo suyo. Otro se acercó al Señor Jesús porque quería ser su discípulo. Le dijo el Señor Jesús, mira, ven y ve, esta es mi cama y esta mi cabecera. Y entonces él dormía en medio del campo, él dormía acostado sobre la tierra, de cabecera ponía una piedra y de sábana ponía el cielo. Así que el Señor Jesús, de igual, cuando toma a alguien como discípulo, lo pasa por diferentes puntos o pruebas difíciles o fáciles. Depende cómo usted sea. Si hace aplicado, la prueba fácil porque ya estudió. Pero si no hace aplicado, se le va a dar más difícil la prueba o se le va a hacer más difícil porque no ha estudiado. No sé si me explico. Pero quiere ser discípulo del Señor Jesús, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿No se escuchó mucho? Muy bien. Qué bueno. Pablo entendió muy bien este trabajo encomendado por el Señor Jesús. Pablo entendió muy bien lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, pero un día también se lo reveló a Pablo cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Bastaron solamente unos pocos minutos para que Pablo se volviera un hombre transformado, cambiado, diferente, y que entendió que era importante hacer discípulos y era importante no solamente predicar el evangelio, llevar a otros a que recibieran al Señor Jesús, sino que él entendió que era importante que después de entregar la vida, después de reconocer quién es el Señor Jesús,
hay un compromiso mayor que cada uno tiene que tomar. Y este compromiso mayor es ser discípulo del Señor Jesús. Quiere decir un aprendiz, uno que está muy atento a la voz de su Señor, uno que está muy listo para obedecer a su Señor, uno que está dispuesto a hacer cuando nadie más quiere hacer, uno que está dispuesto e inclusive a exaltar al Señor Jesús cuando nadie más está dispuesto. Y Pablo entendió muy bien todo esto, y él tiene discípulos. Él, cuando va a diferentes viajes misioneros, él llega a un lugar, a una ciudad, se establece un tiempo. En algunos casos fue tiempo corto, en otros fue tiempo más largo, pero él se estableció en lugares y ahí levantó discípulos, levantó ancianos, levantó pastores, levantó gente entregada para el Señor, porque Pablo tenía que continuar haciendo su tarea, pero él se aseguraba de que hubiera gente fiel e idónea. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 en adelante. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Le seguimos? Muy bien. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Pablo le escribe a este discípulo suyo llamado Timoteo. Timoteo conoció al Señor Jesús siendo todavía un muchacho. Él conoció al Señor Jesús prácticamente siendo un niño. Su abuela y su madre conocieron al Señor Jesús, y estas mujeres le encaminaron al Señor. Pero Pablo lo toma como discípulo suyo. Posteriormente lo manda a una de las iglesias como pastor. Y estando ahí como pastor, en el caso de Timoteo, él todavía era un joven, pero Pablo le dice que se esfuerce, le dice que sea uno que permanezca y se esfuerce en la gracia del Señor. Y dice: lo que has oído de mí delante de muchos testigos. O sea, quiere decir, lo que tú has oído que yo he enseñado a otros, a ti y a otros, esto te voy a encargar que encargues a hombres fieles e idóneos, para que esos también enseñen a otros. Esto, si nosotros hacemos esto, que es el poder enseñar a otro, alguien te enseña a ti, alguien me enseña a mí, yo enseño a otros, esos otros enseñan a otros, esos otros enseñan a otros, otros, y eso se vuelve como una especie de multiplicación si cada uno hace la parte correspondiente. Pero qué difícil se vuelve a veces, porque a veces no queremos tomar responsabilidades. A veces se nos hace difícil tomar responsabilidades, pero Dios está buscando a los fieles y a los idóneos. ¿Qué es
fiel, fiel, fiel es el que guarda la fe, es aquel que es constante en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Ese es uno fiel. Fiel es uno que guarda la fe, es constante en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. ¿Sabe que yo al estar aquí tengo un voto de confianza de alguien? Alguien confió en que Dios podía usar mi vida y me mandó a este lugar. ¿Sabe que yo he puesto y tengo confianza en que Dios va a trabajar con los discípulos que tengo y que Dios los va a levantar para ser útiles para enseñar a otros? Y ellos deben de tener la confianza de que lo que están enseñando ellos lo van a aprender otros y lo van a enseñar también. Pero se requiere de los fieles. Se requiere de alguien fiel, fiel. Pero hay dos características que menciona Pablo a Timoteo. Idóneo. Idóneo quiere decir ideal para la función o cargo a desempeñar o que está desempeñando. O sea, idóneo quiere decir ideal para la función que está haciendo o que va a realizar. ¿Sí me explico? O sea, fiel e idóneo. O sea, Dios cuando busca discípulos mínimo busca estas dos características, aunque hay otras más. Hay otras más, como un hombre de fe, una mujer de fe, una mujer llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios, una mujer, un varón lleno de sabiduría y entendimiento, uno que marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Bueno, puede haber más características, pero Pablo cuando le está hablando a Timoteo le habla de estas dos, fiel e idóneo. ¿Para qué? Para que estos enseñen a otros. ¿Sí me explico? Por ejemplo, el pastor Fernando me enseña a mí. Tenemos reunión de enseñanza los martes. Yo le enseño a él y a otros discípulos que tenemos aquí en la iglesia. Ellos tienen otros discípulos. Por eso hay célula de jóvenes y también la reunión de jóvenes. Hay célula de mujeres y hay célula de varones. Que la célula de varones no es una reunión de varones, es una célula de varones donde hay un hermano que está invirtiendo el tiempo para enseñar, porque lo que espera que lo que enseña o lo que enseñamos lo pueda el discípulo en algún momento enseñar a otros. Y entonces, si yo tengo discípulos y estos cumplen y hacen la tarea, son fieles e idóneos y se convierten en hombres o mujeres que también tienen discípulos y que son instrumentos, porque los discípulos son del Señor Jesús, pero somos instrumentos para enseñarle a alguien. Y si ellos lo hacen bien y la otra generación lo hace bien, entonces estamos nosotros haciendo la parte que nos corresponde. Y el éxito es seguro cuando hacemos estas cosas. No sé si me explico hasta aquí. ¿Estamos bien? Pero Pablo no solamente se queda ahí, que busque hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros, sino que él dice, pero tú como buen soldado de Jesucristo vas a sufrir. Y cuando nos dicen sufrir, ya uno ya como que hace un paso hacia atrás. Sufrir, eso no me gusta, ¿o sí? ¿A cuánto les gusta sufrir? Sufrir calor, inclemencia del tiempo, comer comidas que no te gustan. Los que fueron en algún momento a algún lanzamiento en la iglesia, en alguna de las comidas se les dan nopales, arroz, frijoles y nopales. Y nos tocó ver gente que hizo el plato por un lado así. ¿Por qué me dan a mí de comer eso? Yo no quiero eso. Yo vine aquí para comer bien. Y hicieron el plato por un lado literalmente. Pues si no quieres comer no comas. Y el que es dragón dijo, viene para acá. Viene, dijo. Ay, eso es lo que esperaba, dijo. Pero solamente es una prueba. Porque cuando Dios nos envía a algún lugar, nos pueden dar de comer cosas que no nos gustan, pero de igual las comemos y decimos, gracias Señor. O comemos poquito, ¿verdad? Gracias. Pero gracias a Dios porque dice Pablo,
el buen soldado de Jesucristo va a sufrir penalidades, va a sufrir momentos en los cuales tal vez te va a tocar dormir en el vil piso. ¿Nunca te ha tocado dormir en el piso? Ni sábana, ni cobija, ni nada, no, nada, al vil piso así nomás, le sacudes el polvo, oras a Dios y te duermes. A veces anda uno tan cansado cuando trabaja y cuando sirve al Señor que no le importa dormir en el piso, lo que uno quiere es acostarse a dormir. Una vez me acuerdo que me picó un alacrán en una de esas noches de servicio, ¿no? Me picó un alacrán, eran como 2, 3 de la mañana, no recuerdo la hora, y me pica el alacrán aquí, por la parte de aquí, no sé de dónde, por la pierna, ¿no? Y entonces lo agarro así, me quito el pantalón, lo mato y le digo: en el nombre del Señor Jesús, nos vemos mañana, Señor, vamos a dormir en paz. Nada de que, ay, me picó, no, que el alacrán ya se murió, ya pagó el precio, ¿para qué me picó? No me hubiera picado, no le hubiera pasado nada, ¿no? Y después de eso, oración de confianza y dormir en paz. Pero uno puede pasar por momentos de sufrimiento, momentos difíciles, pero si eres discípulo, vas a ser capaz, vas a estar dispuesto a pagar el precio. Los discípulos del Señor Jesús pagaron el más alto precio que un discípulo pueda pagar por ser discípulo del Señor Jesús. Y el más alto precio que alguien pueda pagar es su propia vida perdida en violencia o matado violentamente. Es el precio más alto. Pero bueno, ¿para qué nos vamos tan allá? Que aunque usted empiece a pagar precios, como llegar temprano, como leer la Biblia en casa, como dejar de quejarse y alabar más al Señor, dejar de adorar y de exaltar a Dios, no dejar de adorar y exaltar a Dios cuando usted pudiera hacerlo. Digo, el discípulo lo hace. Los problemas que pasen en tu vida debe ser como un aliciente, debe ser un impulso para que tú glorifiques a Dios. Si ese problema que tienes no dejas que te impulse, entonces vas a pasar por otros, hasta que uno puede entender que Dios permite los problemas, porque lo único que quiere es impulsarnos muchas veces para estar en su presencia. Porque si no hay problemas, a veces nos le llamamos tranquilo, no, yo, todo bien. Ok, así como buen soldado sufre, el labrador para cosechar primero, ¿qué dice que tiene que hacer? El que quiere cosechar primero tiene que sembrar. Y para sembrar una tierra no es de la noche a la mañana, es de quitar las piedras, los árboles grandes, los escombros, las raíces, limpiar el terreno, voltear la tierra, esperar la lluvia o regar la tierra, sembrar la semilla y esperar que la semilla germine y que en algún momento determinado esa planta que va creciendo pueda florecer y producir fruto. Pero también hay que limpiarla, hay que alguna vez echarle algún tipo de abono y bueno, es toda una tarea. Así que el discípulo quiere decir, tienes que estar dispuesto a sufrir, pero también tienes que ser alguien constante, uno que continúe, uno que siga. Si alguien dice: yo no voy a la iglesia, yo me quedo en casa, estoy muy cansado, el discípulo dice: pero yo sí voy a ir. Hoy no me voy a levantar, ni me hables, no me voy a levantar temprano, no quiero ir. El discípulo que dice: pues ahí te ves, yo me voy porque yo voy a estar con mi Señor el día de hoy. Así que es mejor el poder estar en su presencia, pero el discípulo suyo tiene que considerar lo que el Señor Jesús habla y dice a través de su palabra. Acuérdate del Señor Jesús. El Señor Jesús pagó un precio pequeño o grande. Pagó un precio muy grande por nosotros los hombres. Pagó el más alto precio para que nosotros tomemos en cuenta no solamente el sacrificio, sino todo lo que Él ha enseñado, todo lo que Él dijo, todo lo que Él habló, la manera de que Él se comportó. Tenemos que tomar en cuenta la doctrina del Señor Jesús, aprender del Señor Jesús. También tenemos que ser enseñables. El discípulo tiene que ser enseñable. Siempre hay una oportunidad para aprender. Y esto del discípulo tú lo puedes aplicar no solamente en la iglesia, lo puedes aplicar a tu trabajo. Si tienes un negocio, enseña a alguien a trabajar. Si tienes un ayudante, enséñalo a trabajar. Enséñalo a hacer buenas pizzas, no a medias. Enséñalo a ser buen mecánico, no dejar media suelta la tuerca para que regrese el cliente. No. Digo, no sé si en algún caso se dé así, pero lo que quiero decir,
Si tienes a alguien que está contigo, enséñale a trabajar, enséñale a comportarse bien, enséñale del Señor Jesús, háblale de la grandeza de Dios. Ahí en el trabajo puedes tener a alguien que le estés diciendo y hablando acerca del Señor Jesús, sin sentarte tal vez como lo hacemos a veces para enseñar. Porque también uno, aquí a gente a veces yo le he dado una palabra aquí caminando, aquí platicando, aquí, y vengas a los jueves también en el nombre del Señor Jesús. Ok, ¿estamos hasta aquí? Muy bien. Vamos a ver algunos propósitos, bueno, algunas porciones de la Biblia que hablan de esto. Juan 13:35. Juan 13:35. Perdón. ¿Qué dice? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. En eso hay muchas características que se podrían ver, pero dijo el Señor Jesús, en esto van a conocer que somos discípulos, que son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿Sí? ¿Sí me explico? El mundo está como un rompecabezas. El mundo está con los pies y las patas para arriba, dicen algunos, ¿verdad? Hay gente que camina y que pareciera caminando juntos, pero se odian. Hay gente que está en el mismo techo y se sientan a comer en la misma mesa, pero solamente hay rencor, odio y contienda, y solamente se acuerdan de los problemas pasados. Y cada día se acuerdan de las cosas incorrectas o malas que hicieron. Y hay gente que está en el mismo trabajo, pero no se pueden ver y no se hablan. Hay matrimonios que viven separados en la misma casa, cada quien en su recámara, y no se voltean ni a ver, así como que no te conozco, quién eres tú. Y puede haber muchas cosas, pero dice, en esto van a conocer que verdaderamente somos discípulos. Son mis discípulos cuando tú y yo amamos a los demás, amamos a Dios y amamos a los demás. Hay gente seguramente que tú y yo conocemos que merecería que la odiáramos, que nos vengáramos de lo que nos ha hecho, o que de repente le hiciéramos algo, pero porque le amamos, porque somos discípulos del Señor Jesús, decidimos amarles, porque el amar a los demás es una decisión. El discípulo decide amar en lugar de odiar. El discípulo decide mostrar el amor a otros. Ese es el discípulo. El discípulo decide tomar la responsabilidad de poder amar a los demás, aunque no se lo merecen, pero nosotros tampoco no merecemos tan grande amor del Señor Jesús. Pero Él nos ama porque Él ha mostrado ese amor en la cruz del Calvario por nosotros, y nos sigue amando y nos va a seguir amando hasta el final. Juan 15, verso 8, dice de la siguiente manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sí dice así? Bueno, el 8 es el que sigue. Se lo leo de una vez. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué dice? Mis discípulos. O sea, quiere decir que el discípulo va a producir fruto. Hay el fruto del Espíritu que el discípulo debe de estar manifestando, y está el fruto que tiene que ver con las personas o almas que estás ganando para el Señor Jesús. Así que tú y yo tenemos que producir fruto. El discípulo va a producir fruto. En medio de la sequía, el discípulo es capaz de producir, es capaz de florecer y es capaz de producir fruto. ¿Sí me explico? Ese es el discípulo. Marcos 8:34. Bueno, primero Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí estamos? El discípulo, ¿qué hace? Permanece en el Señor Jesús,
permanece en el amor y permanece en la palabra de Dios. El discípulo es el que no se conforma a no entendí, pastor. Porque yo puedo encargar una tarea y me pueden decir, no le entendí nada, pastor. Pero leíste cuántas veces, una vez o más o menos media vez. Digo, porque hay gente que lee pero parece que no lee. Dicen los estudiosos y los maestros lo saben bien. Dicen los estudiosos que para que uno le pueda entender a una lectura, tiene que leer por lo menos 7 veces. A la primera vez no le entiendes, a la segunda tal vez tampoco, a la tercera tampoco, a la cuarta tal vez no, a la quinta, a la séptima, 7 veces. A la séptima puede ser que te caiga la revelación. Y a veces nosotros queremos entender algo que ni siquiera hemos entendido el contexto de lo que Él nos quiere hablar. Por eso es importante escudriñar las escrituras. El discípulo es el que escudriña. No sabes y no conoces algunas palabras, búscate un diccionario de la Real Academia Española o un diccionario bíblico, que ahorita los encuentras en internet, ¿sí? Ahí hay. Digo, hay cosas que a veces no entendemos las palabras, porque son palabras españolizadas de hace muchos años, pero hay versiones de la Biblia actualizadas. Lo que quiero decir, el discípulo va a escudriñar la palabra de Dios y el discípulo va a estar muy interesado en lo que quiere su Señor. El discípulo va a estar muy interesado en lo que Él quiere, cómo le voy a honrar, cómo le voy a glorificar, cómo le voy a agradar. El discípulo está muy interesado en servir a su Señor y lo hace de la mejor manera. No es porque me dijeron, no es porque bueno ya me toca, no es porque el pastor me llamó a servir y bueno pues ya le entro. No, es porque tú tienes un amor en tu corazón de poder servir a aquel que te llamó, que te perdonó, que te transformó, que te cambió, que te dio vida y nos da la oportunidad de ser discípulos suyos. Amén. Marcos 8:34. Marcos. Si alguien lo tiene antes que yo lo quiere leer, está bien. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y, ¿qué dice? Sígame. El discípulo es aquel que se niega a sí mismo, quiere decir, le interesa más el Señor Jesús, los demás, que sí mismo. Quiere decir, es un humilde, es un hombre o mujer humilde que ha podido crucificar al ego, al yo, y ha podido entender que el Señor Jesús lo está llamando para una entrega, para una consagración completa y total. ¿Sí estamos? Pero ahí le va Lucas 14, versos 26 y 27. Más adelantito, Lucas 14. ¿Sí estamos? 26 y 27. Dice: grandes multitudes iban con él. Volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Está fácil esta? Y uno puede caer en controversia, ¿no? ¿Cómo está eso de aborrecer al padre, la mamá, al hijo? No se trata de aborrecer, no se trata de no amarlos. Se trata de que no pueden ni deben ocupar el lugar que le corresponde
pueda caer en la rutina. El discípulo es revolucionario. El creyente busca que lo animen. El discípulo procura animar a otros. El creyente busca que lo animen. Y el discípulo, ¿qué hace? Anima a los demás. El creyente espera que le asignen tarea. El discípulo es solícito en asumir responsabilidades. ¿Sabe cómo a veces me doy cuenta cuando es discípulo alguien aquí, no? Cuando simple y sencillamente hay basura tirada en la iglesia y puede pasar por arriba y no la recoge, o puede pasar y entonces ve la basura y la recoge y la pone en su lugar. Con eso uno puede darse cuenta, este va bien, es discípulo. El discípulo es aquel que dice: pastor, durante la semana tuve este problema, esta situación, pero busqué al rostro de Dios, busqué al Señor y Él me habló y me dio la oportunidad de ver la solución a mi problema. Ese va caminando bien. Una mujer que dice, hay una en la semana, una mujer que me habló que estaba enferma, y bueno, fuimos con ella porque hay discípulas bien entendidas. Fuimos con ella, oramos por ella y Dios hizo un milagro. Va bien. ¿Ok? Si estamos hasta aquí, ¿en cuál me quedé? Ok. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. El creyente reclama que le visiten, el discípulo visita a otros. El creyente busca en la palabra promesas para su vida. El discípulo busca vida para que se cumplan las promesas de parte de Dios. El creyente es yo, el discípulo es ellos. ¿Estamos? O sea que el discípulo ve por el bienestar de otros. El creyente se sienta para adorar, el discípulo le anda adorando. O sea, el creyente busca o espera la reunión del domingo para adorar al Señor. El discípulo no, el discípulo le adora donde se encuentre, sin importar las circunstancias, si llueve, hace calor, frío, si tiene aire acondicionado, tiene abanico o si no tiene nada, el discípulo le adora y le exalta donde se encuentre. El creyente pertenece a una institución, el discípulo es una institución él mismo. El creyente, en el creyente la unión del Espíritu Santo es confirmación y meta. El discípulo es medio para lograr la meta de ser testigo eficaz a toda criatura. El creyente vale para sumar, o sea, no está mal. El creyente suma, el discípulo multiplica. ¿Sí estamos? Los creyentes aumentan la comunidad, los discípulos aumentan las comunidades. Los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron el mundo. Los creyentes del siglo XXI están trastornados por el mundo. Los creyentes esperan milagros. Los discípulos obran milagros. O sea, son útiles para milagros. El creyente es un ahorro, el discípulo es una inversión. O sea, cuando estamos haciendo discípulos, estamos invirtiendo la vida. Los creyentes destacan llenando el templo. Los discípulos se hacen para conquistar
discípulo crea ambiente para formar una congregación. O sea, donde tú estás, si eres discípulo del Señor Jesús, la atmósfera va a cambiar. Porque cuando tú llegas como discípulo, la gente que está hablando mal se va a tener que callar. La gente que está chismeando va a tener que decir: no digan nada, no les cae bien, él viene, ese sí es del Señor Jesús. El creyente se le promete una almohada, al discípulo se le promete una cruz. El creyente es socio, el discípulo es siervo. El creyente se enreda con las
Señor, porque Pablo cuando se encuentra con el Señor le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y el Señor le dice que le va a usar para que lleve la palabra de Dios a los gentiles sobre todas las cosas. Y entonces Pablo está en una condición. ¿Sabe cómo está Pablo? A ver si puedo. Pero Pablo está más o menos así. Tiene así amarrado, así, está así, y está así con los brazos así. Y la cabeza está habilitada, las piernas y los brazos, y está así. Y él está golpeado, está esa posición, no sé cuántas horas lleva, puede, si yo contra solo unos minutos me duele esta parte de aquí. Pero él está golpeado, está lastimado, él está en un cepo, está inhabilitado, pero su boca, su corazón, su alma, su espíritu y todo su ser están libres. Él está, su cuerpo está inhabilitado, pero él tiene una libertad que nadie más, solamente Silas y Pablo la tienen en ese momento. Su espíritu es libre, su alma es libre, aunque su cuerpo está atado. Y ellos como discípulos deciden hacer algo en la situación más crítica en ese momento en su vida. Deciden empezar a cantarle a Dios. Y en esa posición están lastimados, golpeados, les decía. Parecía que no iba a suceder nada, pero ellos empiezan a cantarle a Dios. Cuán grande es el Señor, cuán maravilloso es el Señor. Y empezaron a cantarle a Dios. Están en esa situación difícil. Le empiezan a cantar a Dios. Y cuando ellos le empiezan a cantar a Dios, físicamente son liberados. Las cárceles, las puertas de las cárceles se abren. Cuando viene el carcelero, porque hay todo un alboroto en ese momento, ellos están libres. Y el carcelero piensa que ya se escaparon, pero ellos están ahí y le dicen: hey, no te mates, porque ellos se querían matar. Dice: no te hagas nada. Y entonces ellos lo llevaron a que conociera al Señor Jesús. Y ellos le dijeron: serán salvos tú y toda tu casa. Pero hay dos hombres que son discípulos. Dos discípulos que no les importan los golpes que habían pasado, no le importa que su alma o su cuerpo se haya sentido mal. Ellos son discípulos del Señor Jesús. Y como discípulos, ellos están dispuestos inclusive a morir en la cárcel. Pero el Señor opera cuando ellos empiezan a alabar, exaltar y glorificar a Dios. Y cuando ellos lo hacen, no lo hacen como uno que cree, lo hace como un discípulo del Señor Jesús. Así que cuando tú estés en la situación más crítica de tu vida, puedes tomar dos decisiones: o empezar a renegar de Dios y decir: creo que Dios no me ama, Dios no me quiere, creo que Dios se olvidó de mí, creo que Dios se olvidó de mi casa, de mi familia. O decirle a Dios: este soy yo soy tu discípulo, y por lo tanto te voy a exaltar, te voy a adorar, te voy a glorificar, porque tú vas a hacer una obra extraordinaria. Aunque yo no la vea, aunque yo no me dé cuenta ahora, yo lo voy a hacer para ti. Y sabe una cosa, ay, ya me cansé. Sabe una cosa, tenemos que levantarnos cada día como discípulos, y tenemos que levantarnos sabiendo que el Señor dijo que va a estar con nosotros, y es real y verdadero. Él está con nosotros. Estaba leyendo el libro de Ezequiel, el profeta, y me detuve en una parte donde dice que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios vino y entró en él y lo levantó, porque él estaba postrado cuando tenía una revelación de Dios, una revelación de él. Él tenía una revelación extraordinaria. Él cayó prácticamente, literalmente al piso,
el que se levanta cada mañana sabiendo, si hoy Dios me permite la vida, es que Dios va a usar mi vida para algo, es que Dios me va a hablar, es que Dios me va a revelar su grandeza, es que Dios me va a permitir ver su gloria. Y pase lo que pase, el discípulo es el que va hacia adelante, el discípulo es el que toma el arado y no mira hacia atrás. El discípulo es que él va hacia adelante, tiene bien fijo quién es su Señor y a quién le pertenece. El discípulo sabe que le pertenece al Señor Jesús, que Él tiene todo lo que uno necesita. La iglesia Manuel en las Naciones del Higo todavía no ha visto todo lo que Dios quiere mostrar, porque Dios quiere mostrar su gloria a cada uno de los que se entrega como discípulo. Dios quiere mostrar su gloria a cada uno que está dispuesto a pagar el precio. Paga el precio que Él ya lo pagó en la cruz. Paga el precio que sea necesario, porque Él ya pagó el más alto precio allá. Paga el precio, paga el precio. Tal vez no va a tocar recibir un golpe, una caída, o tal vez te va a tocar padecer por causa del Señor Jesús. Pero qué, si para esto vivimos, porque de Él somos. Dice, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. Recuerde, del Señor Jesús somos. Aleluya. Así que hoy el discípulo tiene que levantarse para exaltar a Dios. Deja de quejarte, deja de quejarte. Mejor levántate y exalta al Rey de Gloria, que Él hará su obra en ti. Él hará su obra en nosotros. Amén. Yo quiero que te quedes en tu lugar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Ya sea de pie o de parado, pero cierra tus ojos. Todos con sus ojos cerrados. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y lo que vamos a hacer ahora, si tú tomas el compromiso, el reto de ser un hombre o una mujer que se compromete con Él para ser su discípulo, quiero que en esta tarde vengas al frente. Si estás dispuesto, vengas al frente y hables con Él y le digas, aquí estoy, quiero ser discípulo tuyo. Tal vez le fallaste en el pasado, no hiciste lo que Él te mandó que hicieras, pero Él te está haciendo un llamado para ser discípulo suyo, discípula suya. Él te va a enseñar a través de alguien. Por eso hay diferentes células de mujeres y una célula de varones, porque Él lo que quiere es enseñarte a través de alguien. Es enseñarte que sí se puede. Pero en esta tarde, si tu anhelo es ser discípulo suyo y tomar tu cruz cada día y seguirle a Él, ven hasta acá al frente, acá de este lado, aquí de este lado. Mujeres a mi mano derecha y hombres a mi mano izquierda. Tomás de este lado. Aleluya. Los discípulos son un espectáculo para el mundo, pero hay una expectación en el cielo. Cuando se levantan los discípulos conquistan, los discípulos van, los discípulos toman ciudades. Los discípulos son aquellos que pagan el precio y dicen, si vas a mandar a alguien, si estás buscando a alguien, he aquí, envíame a mí. Así que ahí en su lugar quiero que levante sus manos y empiece a orar. No como alguien que solamente cree, sino como alguien que es discípulo o discípula del Señor Jesús. Y dígale, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Quiero ser tu discípula, quiero ser tu discípulo, quiero ser tuyo, quiero que me uses a partir de hoy mucho más, pero quiero estar contigo mucho más. Levante sus manos al cielo, hable con Él en esta hora. Aleluya. Señor, quiero decirte una vez más, aquí estoy otra vez.
una vez más. Como hace mucho tiempo te dije, sí, estoy dispuesto a ser tu discípulo. Voy a ir donde tú me mandes. Voy a hacer lo que tú quieras que haga. Voy a hablar lo que tú quieras que hable. Permite, Padre, que sea útil para tu reino, que sea útil para tu gloria. Aquí estoy otra vez, levanto mi mano como señal. Heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor Jesús. Porque si nadie te adora, yo te adore. Porque si nadie te sirve, yo te sirvo. Porque si nadie te busca, yo te busco. Porque si nadie te ama, yo te amo. Porque si nadie habla de ti, yo quiero hablar de ti mucho más. Porque si nadie busca tu palabra, yo quiero escudriñar tu palabra cada día. Porque si nadie te honra, yo te quiero honrar a ti. Porque si nadie va a esas ciudades que tú has apartado, yo quiero ir. Hable con él ahora. Hable con él. Abra su corazón. Sea sincero, sincera con él. Dígale a él lo que anhela su corazón ahora. Aleluya. Levanta tus manos y dile al Señor, heme aquí. Aquí estoy, tómame como discípulo tuyo. Tómame como discípula tuya, Señor. Si vas a usar a alguien para cambiar, para que la ciudad sea cambiada, úsame a mí, Señor.